Variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que trabaja desde el espacio muestral E al espacio de los números reales, ¿vale? Entonces, si tenemos un subconjunto de los números reales o si tomamos un subconjunto de los números reales, la probabilidad de que ocurra ese subconjunto viene dada como la probabilidad de que la variable aleatoria de ciertos valores estén contenidos o pertenezcan a. Esto lo veremos más claramente en problemas. La función de distribución, bueno, pues la función de distribución se define con f mayúscula. Normalmente en cualquier libro encontraréis f mayúscula de x y es la probabilidad desde menos infinito hasta x, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que la variable aleatoria para ciertos valores sea menor o igual que esa x que hemos definido previamente. Propiedades de las funciones de distribución. Bueno, pues en principio que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función de distribución tiende a 0 o da 0. Cuando la x tiende a más infinito de la función de distribución da 1. Y si x1 es menor que x2, pues la función de distribución correspondiente a x1 es menor o como mucho igual a la función de distribución de x2. El límite cuando h tiende a 0 de la función de distribución de x más h es igual a f de x. Variables aleatorias discretas. Bueno, pues ya hemos visto lo que es una variable aleatoria y ahora vamos a dividirlas en dos: variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Empezamos con las discretas. En las discretas vamos a distinguir lo que es la función de masa, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome cierto valor, y su representación, ya lo veremos en ejercicios, son unos pinchos verticales, ¿vale? Unas líneas verticales, ya veremos cómo se dibuja. Y por otro lado, la función de distribución. En una variable aleatoria discreta, pues la función de distribución va a venir dada por unas líneas que son horizontales, ¿vale? Van a ser de esta forma, es decir, es una función escalonada. Medidas de centralización. Bueno, pues como ya vimos en la parte de estadística descriptiva, las medidas de centralización aquí van a ser la media o esperanza, y que es la suma de cada una de las posibles valores que puede tomar la variable aleatoria multiplicado por la probabilidad que tiene de aparecer. Por otro lado está la mediana, que la vamos a definir como aquel valor o aquellos valores de la función de distribución que dan un medio. Medidas de dispersión. Bueno, pues las medidas de dispersión, en principio la varianza. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, que tampoco hace falta ponerla aquí, viendo la varianza es suficiente. Y digo que la varianza se calcula como el sumatorio de los x sub i, cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria, menos la media o la esperanza que habremos calculado previamente, todo ello al cuadrado, y multiplicado por la probabilidad de que se presente ese valor de la variable aleatoria. También se puede calcular como la suma de cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria elevado al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de que aparezca ese valor, menos la media o esperanza al cuadrado. Vamos con las variables aleatorias continuas. En este caso también tenemos una función de densidad, que es una función que trabaja desde los números reales hasta los números reales, y que se caracteriza por dos propiedades. Por un lado, que esa función siempre es positiva o cero para cualquier valor de r, y por otro lado, que el área encerrada por esa función y el eje x a lo largo del intervalo menos infinito más infinito vale 1. La función de distribución, bueno, pues se sigue denotando como f mayúscula de x y sigue siendo la probabilidad desde menos infinito hasta x. En este caso se calcula, en vez de con un sumatorio, como vimos en discretas, pues con una integral que va desde menos infinito hasta x de la función diferencial de x. ¿Cuál es la relación que hay entre la función de densidad y la de distribución? Pues que la función de densidad es la derivada de la función de distribución. Por otro lado tenemos las medidas de centralización. De nuevo, la media o esperanza se calcula como la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x diferencial de x. ¿Y la mediana cómo la vamos a calcular? Pues como la integral desde menos infinito hasta un valor que no sabemos, es el que vamos a determinar y ese valor será la mediana,
de f de x diferencial de x y lo vamos a igualar a un medio. Y las medidas de dispersión, bueno, pues la varianza, que es la integral desde menos infinito hasta más infinito de x cuadrado f de x diferencial de x menos la media o la esperanza al cuadrado.